continuamos en Desde el Medio, lo prometido es deuda. Ya está compartiendo la mesa de trabajo con nosotros Sebastián Rovira, quien es el primer candidato a concejal de Fuerza Patria en Tigre. Eva, gracias por venir. No, gracias Dani por invitarme. La verdad que muy contento de poder estar acá con vos. Bien, bueno, lo mismo. Estamos en cuenta regresiva a las elecciones y estás en plena campaña. ¿Sos el candidato más joven? Eso me dijeron, que soy el Sí, candidato más joven de toda la provincia de Buenos Aires. sí. Los concejales tienen requisito de edad de 25 años y bueno, me toca encabezar la lista de Fuerza Patria con 25 años, así que parece que sí. No, y está bien, vos es que muchas veces hablando con la gente genera una buena imagen, ¿no? Que haya gente joven que se dedique a la política. Yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé si fue el más joven de todos, pero Juan Andreotti asumió con 36 años la Intendencia de San Fernando. Creo que es el intendente más joven Debe hasta ese serlo, momento. debe ser. Y no sé como concejal No creo que sé si Sergio, como intendente de Tigre, no asumió con 35, ¿eh? Habría que buscarlo habría que después. chequearlo, Lo que ¿no? sí me decía Juan, la otra vez que estuve con él, es que él Sí. fue concejal con 27. Ah, 2 años más, mirá. De ahí justo Eh, estábamos, me No, contaba. no, está bien, pero estamos hablando de la juventud que empieza. ¿Vos hace cuánto que militás, que empezaste con la política? Mira, yo siempre digo que me empecé como a involucrar en la campaña del 2015. Yo cuando tenía 15 mucho no entendía, ¿viste? Pero siempre cuando visitaba a mis amigos o a mis familiares que no estaban en Tigre, todos me hablaban muy bien de Tigre, de la ciudad, de todo lo que se vivía, y yo sentía un profundo orgullo por la ciudad donde estaba. Entonces me acuerdo que fue como una militancia por redes sociales, digamos, yo pidiendo, no, porque lo que hace más sentir está buenísimo para llevarlo a todo el país, ¿viste? Después empecé, si se quiere, militando en el peronismo de Tigre. Desde muy chico yo siempre dije además que quería estudiar economía porque yo decía que me iba a dar las herramientas para después poder discutir políticas públicas. Y finalmente estudié economía, soy economista, después hice una maestría en políticas públicas. Y bueno, acá estamos. ¿Sos tigrense? ¿De qué localidad? Tigre ¿Benavides? Centro, Tigre Centro. Tigre Centro, Sí, sí, Tigre sí, mi Centro. familia de Tigre Centro de toda la vida. Mi abuela Silvia fue directora del Colegio Santa Teresa en Tigre por muchos años, un colegio muy conocido Sí. ahí en la ciudad. Ujú. Yo también terminé el secundario ahí, así que nada, Recién lo nombrabas a Sergio Massa. sí. Y yo te pregunto, porque de chico vos seguramente ibas a los actos donde donde Sergio era el intendente, habrás ido a actos donde, No me tocó vivirlo en los actos, digamos, yo lo vi como vecino a como él, vecino, claro. claro, y después él en el 2013 fue como diputado nacional y yo ya no había empezado a militar, sé que en ese momento, así que no me tocó. No, pero mi pregunta va más que todo porque, por ejemplo, te debe haber pasado también verla como figura central en un acto a Malena. Y los otros días la figura central eras vos y te presentaba Malena. Digo, ¿qué te pasó ahí? Más allá del orgullo personal, más allá de que trabajaste mucho para esto y tenés un justo reconocimiento, pero ¿qué sensación? ¿Qué te pasó? Mira, por supuesto que es un lugar de gran responsabilidad todo esto que estoy atravesando, sobre todo por el momento que estamos viendo con la gente. Yo creo que desde el 2023 muchos sectores del peronismo vienen haciendo una profunda autocrítica de todas las cosas que vivimos en el gobierno anterior, de las cosas que hicimos bien y que hicimos mal. Y yo creo que mi candidatura un poco responde a eso. Digamos, yo creo que las candidaturas no son individuales, sino que responden a un contexto. En un momento donde la gente estaba pidiendo, si se quiere, por caras nuevas, por ideas renovadas, por sangre joven, como me dicen en la calle, en las recorridas. Bueno, el peronismo de Tigre dio una demostración de que hay cuadros jóvenes y la verdad que me pone muy contento porque, digamos, no solo eso, sino que no sé si vos te acordás, hace unos años atrás, en el 2020, Felipe Baldonado había ingresado al consejo escolar de Tigre, siendo el consejero escolar más joven de toda la provincia también, con lo cual eso habla creo que muy bien, por supuesto, del peronismo en Tigre, del Frente Renovador en Tigre, de Sergio, de Malena De la construcción, ¿no? exactamente, de que apuestan, ¿no? por nuevos cuadros, por... Porque ustedes son los más visibles, pero ahí atrás hay un grupo de jóvenes. Sí, sí, la verdad es que ya, digamos, tomamos, si se quiere, como una tradición esto de que en las listas los consejeros escolares sean jóvenes comprometidos, muchos de ellos habiendo participado en sus escuelas como centros de estudiantes, presidentes de centros de estudiantes o distintas autoridades.
y eso lo venimos haciendo desde ya hace mucho tiempo, porque además está bueno aclararle esto a la gente, el requisito de edad para ser concejal es de 25 años, porque son las figuras que reemplazan al intendente, que también tienen ese requisito de edad, pero para los consejeros escolares es de 18 Ah, mira. años. Entonces nos permitía a nosotros, si se quiere, involucrar a la juventud desde otro lugar, siendo parte, obviamente, del proceso electoral que, bueno, a cualquier militante le gusta transitar, ¿no? Recién hablabas de la autocrítica que está haciendo el peronismo ya desde hace un tiempo. Sí, Yo te quiero preguntar, hay bronca con el gobierno, pero también hay bronca con la política en sí. sí, sí. Esto lleva a decir, bueno, quizás en el peronismo falta todavía más autocrítica. Sabemos que ahora hay una unidad y demás, pero a lo mejor, ¿por qué esa bronca es para los dos? Es para el gobierno, obvio, por cómo está gobernando, pero también para el resto de la política. ¿Cómo lo lees eso? Mira, durante todos estos días, recorriendo ya si quiere formalmente como candidato, la gente está muy enojada, toda. Yo creo que hay un grupo de gente que está enojada con el gobierno y lógicamente porque, digamos, no sé, un ejemplo concreto. Cuando pasé por Benavides, uno de los primeros días de las recorridas, me crucé con Esther, que me contaba que tiene que elegir si pagar los servicios o comer. Eh, no sé, o por ejemplo, cuando fui a Talar al día siguiente, en la galería de la 197, ahí que está enfrente de Chango Más, saludó al primer comercio y me dice, mañana cerramos. Entonces, digamos, estas situaciones particulares, obviamente, que son generalizadas, ¿no? De mucha gente, de muchos vecinos de Tigre, por supuesto que se reflejan en una bronca hacia un gobierno que te lleva, ¿no? Hacia ese lugar, y que obviamente esa gente está motivada para ir a votar y votarle en contra al gobierno. Muchos, por supuesto, se identifican con el peronismo y muchos otros no. Y después yo noto que hay un grupo de gente que está enojada, yo entiendo que porque de buena fe votó o confió, si se quiere, en un gobierno que le dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, que iba a bajar impuestos, etcétera, etcétera, y que ve que no es así. Entonces, un poco el descontento o la desmotivación es porque la gente dice, y otra vez me cagaron, ¿viste? Yo, por lo general, es gente adulta, me dice, yo tengo 75 años, viví todos los gobiernos, Otra más. otra, exactamente, pero no es menos cierto que como tengo 25 años, a veces el conversar desde otro lugar me permite a veces dialogar con esa gente y a veces hasta charlar y motivarlos a que confíen de vuelta, que nos acompañen, digamos, estamos en un momento donde, digamos, muy poca gente está yendo a votar, muy poca gente quiere participar ¿Y eso cómo lo ves? y preocupante, digamos, yo creo que también por eso, esa fue otra de las cosas que yo tuve en cuenta para aceptar también la candidatura, porque entendía que si de alguna manera que yo tenga 25 años eso genera, aunque sea un chiquitín de esperanza en la gente para que se acerque a votar, bienvenido sea. Porque creo que en estos momentos tan duros y tan difíciles es donde más nos tenemos que comprometer con la democracia. Y una verdadera democracia es con la participación. Exactamente, exactamente. Vos vas a enfrentar seguramente varias fuerzas políticas, pero me parece que la confrontación es más con el gobierno nacional actual, Sí, ¿no? claro, sí, claro. Yo creo que esta elección es para ponerle un freno, un límite al gobierno nacional, porque por lo contrario, si Milei gana en la provincia de Buenos Aires en Tigre, va a sostener que la gente lo apoya y va a ir a fondo con lo que está haciendo. Y por eso creo que es fundamental que este 7 de septiembre nos vaya bien en las elecciones y yo creo que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires y en Tigre también. Justamente por esto que te digo, porque la gente está viviendo una situación angustiante y límite y no hay margen para los dirigentes políticos ni para la política de estar en otro lugar que no sea ese, acompañando a la gente que la está pasando mal, ¿eh? Y por supuesto, estando todos juntos para enfrentar al gobierno y ganarle en las urnas, como debe ser. ¿Pensás que Tigre es una de las ciudades más castigadas, si se quiere, Sí, por claro. el ajuste nacional? Sí, claro, sin ninguna duda. Mira, te pongo un par de ejemplos concretos. Cuando fui a la isla, yo me acuerdo que el 1 de marzo del 2023 nosotros comenzamos el ciclo lectivo en la escuela 12, es como la escuela más conocida del Delta de Tigre, inaugurando los tanques de agua potable que había llevado AISA eh, para proveer a la escuela de agua potable en la cocina y a los dispensers vecinales. Después de la pandemia, AISA había armado un sistema de distribución de agua en los muelles, donde llevaba los bidones de agua a los distintos muelles, etcétera.
Y ahora con la nueva gestión de AISA entendieron que era un gasto innecesario y cortaron todo. Entonces hoy tenés los tanques vacíos, los dispensers vecinales sin funcionar y la gente que tiene que volver al continente para proveerse de agua potable, y las auxiliares de la escuela ahora tienen que llevar de vuelta los bidones de agua de plástico, digamos, de 12 litros, desde el muelle hasta la cocina. Y por supuesto que eso después termina generando muchos problemas de salud, de espalda, etcétera. Y suman gasto. Y además es un mal gasto, porque contamina, genera, digamos, es plástico, etcétera. Sí. Pero, otro ejemplo concreto, tenemos en Don Torcuato, una de las localidades más importantes en términos de población de nuestra ciudad, que tiene, creo que son 4 o 5 obras de agua potable y cloacas que están al 95% sin terminar. Es decir, que le faltan 2 o 3 cuadras para que cientos de miles de vecinos tengan agua potable o cloacas. O sea, está hecho el 95%. Sí, claro, y no lo terminan. ¿Por qué? Porque no creen en la obra pública. Entonces, digamos, y yo entiendo que aparte también por eso está la bronca de la gente, y con razón, digamos, porque tanto tiempo esperando un derecho tan básico como es el del agua potable y las cloacas, y después que llega un gobierno y por diferencias políticas o por, no sé, con qué justificativo, viste, te lo corte y te da bronca. Y los entiendo, a mí también me daría mucha bronca y tampoco entiendo por qué el municipio no la termina, digamos. Y no solo eso, sino que nosotros durante la gestión anterior, no solo en Tigre, sino en todo AMBA, AISA tuvo el récord de obras de agua potable y cloacas, hizo 4.000 kilómetros de agua potable y cloacas para un poco menos de 2 millones de vecinos beneficiados. Ahora, la siguiente discusión que nosotros nos tenemos que dar en Tigre es, a partir de esa infraestructura, ¿qué ciudad queremos tener? Porque no es menos cierto, por ejemplo, que como en barrios que antes no había cloacas, vos no podías, por ejemplo, pensar en tener edificios. Que eso es algo que ahora estamos viendo también en Tigre. Las torres, ¿no? Exactamente, las torres. Nosotros, cuando después de ver todas las obras que se habían hecho en Tigre, nosotros planteamos que el siguiente debate que íbamos a tener en Tigre era la cuestión urbana, sobre todo en qué ciudad íbamos a querer vivir. El intendente, vemos, digamos, y lo dice en cada apertura de sesiones del Consejo Deliberante, en las sesiones ordinarias, nada, dice que aprueba año tras año 540.000 metros cuadrados, 550.000 metros cuadrados, 520.000 metros cuadrados, como si fuese una política, digamos, municipal de querer llevar a la ciudad, que hoy está en más o menos 500.000 habitantes, a 1.000.000 y medio de habitantes, como lo ha dicho en otras ocasiones. Y lo que vemos hoy es que esa lógica de querer hacer torres o desarrollos inmobiliarios solo por hacerlo sin pensar en el entorno, termina generando que las calles estén colapsadas, la Ruta 27, la 197, Bancalari, en donde eso hace que vos pierdas 2 o 3 horas de tu tiempo, que no te lo devuelve nadie. Entonces, en vez de estar con tu familia, en vez de descansar o en vez de, no sé, hacer lo que quieras, estás perdiendo tiempo arriba de tu auto. Y no solo eso, sino que además afecta a los servicios públicos, la presión del agua, la atención de la luz y el valor de tu casa también. Porque si te hacen una torre al lado de tu casa pasa a valer 0. Sí, eso pasa y es parte obviamente, de la problemática que tiene y la angustia de muchos vecinos Por eso, que le ha ocurrido. lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos es que en un momento donde la gente la está pasando tan mal por una situación, por un modelo, si se quiere, de un gobierno nacional que castiga a los sectores más vulnerables o a quienes más necesitan, ¿no? Hoy tenemos un municipio que en vez de tender una mano a quienes más lo necesitan, pareciera que les pone un pie en la cabeza y expone, por ejemplo, a quienes necesitan de turnos de la salita de salud a que hagan fila a las 3 de la mañana con este frío y con estas lluvias que ustedes ven, que vemos todos, ¿no? Todos los días, ¿no? Y pareciera que para esas cosas no funciona, pero para habilitar torres funciona rapidísimo. Antes de pasar a la salud, me quedo con otro tema, ¿no? Que también es finito el recurso. O sea, el agua, la luz, el gas, son cosas, y ni hablar el tránsito, ¿no? Obvio. Y vehicular, son cosas que hay que tener en cuenta. Pero además es lógica. A ver, si vos tenés, por ejemplo, en una cuadra, una cloaca, digamos, yendo como al abstracto, pensada o planificada para
50 personas y vos pones una torre donde van a vivir 200 personas, no funciona. Digamos, revienta como pasa en Paseo Victorica en Tigre Centro o en otras cuadras de Tigre Centro, donde uno va caminando y ve agua servida por la vereda. Digamos, entonces me parece que no estamos teniendo tan presente la discusión de en qué ciudad queremos vivir. Y bueno, son discusiones que yo estoy dispuesto a darlas. De hecho, cuando empezó la campaña, si quieres, yo, digamos, ya en mis redes sociales venía hablando de algunos temas porque pensaba que la política local no discutía de los problemas que nosotros tenemos como vecinos. Y a los 2 días, cuando di una entrevista, creo que con Novarecio, que se viralizó un video también mío diciendo que yo quería ser el concejal que le ponga un freno a las torres, el intendente suspendió Eso te iba a decir, un decreto, ¿no? por un decreto la habilitación de torres por 90 días como para la campaña electoral, como para que no se hable del tema. Y la verdad es que del tema se habla independientemente de si yo lo menciono en un programa o no, porque para la gente es importante, no para mí. Digamos, yo soy un vecino más. Claro. Pero bueno, creo que son en esta ventanita de la campaña electoral, si a mí, digamos, como la gente abre, aunque sea un poquito, o presta un poquito de atención a las propuestas o a las ideas que uno tiene como candidato, yo las aprovecho para sembrar en la gente, bueno, una visión a lo mejor que tengo para discutir o charlar de la ciudad como vecino. Otra área que te quería preguntar, porque en Tigre pasó algo importante, que es, Tigre tiene una marca en seguridad que es el COT. Es más, vos le preguntás al vecino y el vecino no te dice pasó la policía, pasó el COT. Y esto se logró a través de muchos años, sobre todo en la gestión de Sergio Massa, que llegó a copiarse en otros municipios y también pasó fronteras nacionales. ¿Cómo ves este tema en Tigre hoy? Mirá, yo creo que el COT, que se inaugura en el 2008 con la creación de la Secretaría de Política Ciudadana, creo que fue la punta de flecha de un modelo de gestión municipal que tenía que ver con la descentralización de muchas atribuciones del Estado provincial o nacional, en donde en ese momento el intendente Sergio Massa dice: yo me quiero hacer cargo de esto, sobre todo porque había un problema muy grave de la inseguridad, como por ejemplo en Don Torcuato, que era conocida como la capital nacional de los secuestros. Y como era un problema tan importante para la gente, Sergio dice: yo me quiero hacer cargo. Así como se hizo cargo también de construir todos los polideportivos que vemos hoy en Tigre, muchas de las escuelas, muchas de las salitas, etcétera, etcétera. En ese sentido, si bien fue un poco resistido al principio, porque la gente decía no, porque vamos a vivir en un gran hermano que nos va a espiar, hoy ya, digamos, la gente no solo te pide cámaras en la puerta de su casa para estar más seguro, sino que vos ves que los municipios de todo el país han implementado y han copiado lo que Sergio hizo independientemente del partido donde estés. Desde Vicente López, hasta Escobar, hasta San Fernando, hasta Pilar, digamos, todos con su centro de monitoreo, con su patrulla municipal en distintos formatos, con sus polideportivos, con sus salitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque replican algo que funcionó y que para mí está bien, porque funciona en complementación, si se quiere, con la policía local y además trae resultados concretos, que es que Tigre fue durante muchos años la ciudad más segura del país y una de las más seguras en el mundo. Yo justo ayer publiqué un video de las cámaras de seguridad, de que a veces no las terminan usando, si se quiere, para lo que deberían usarse. La verdad que hemos tenido una campaña, por supuesto, en donde estoy yo contra, digamos, Un aparato. un aparato municipal, como se le suele decir, a un municipio entero, en donde no es la primera vez que me pasa que yo veo que se terminan usando recursos del municipio, de todos los vecinos, o sea, los impuestos que pago yo, para o perseguirme o estarme atrás. Digamos, ya me había pasado que había visto a Gisela Zamora hablando en un encuentro en el Club Rincón a trabajadoras vecinales, manzaneras, diciendo o criticándome en un acto en donde el municipio le estaba entregando un reconocimiento económico a las trabajadoras vecinales, hablando mal de mí, después con las cámaras que me empezaron a seguir, ¿viste? Son cosas que, bueno, o no sé, videos o cosas que terminan viralizándose a través del municipio, digamos, cosas que, bueno, uno ve que por supuesto no le agradan a nadie, pero que entiendo que también responden a que, bueno, ven que uno avanza, ¿no? Uno avanza, uno propone, uno camina, y que, bueno, la gente después elegirá, ¿no?
Vos tenés una formación académica importante y quería preguntarte por un logro que si bien comenzó creo que allá por el 2008, vos después vamos a corregir, en el 2023 me parece que pudieron poner la piedra fundamental, ¿no? Que es la Universidad del Delta o la UNDelta, ¿es así? Sí, mira, durante la gestión pasada nosotros estuvimos juntando muchísimas firmas, juntamos más de 10.000 firmas en todo Tigre, San Fernando y Escobar para tener el proyecto de la Universidad Nacional del Delta. Nosotros, entre los tres municipios, somos más de 1 millón de personas. Tenemos una geografía única en el mundo, tenemos un sector productivo muy innovador y un sector deportivo también muy competitivo, pero no teníamos una oferta de estudios superiores pública. Solo tenemos la UTN de Pacheco, no había una universidad, digamos, nacional en nuestra región. Eh, entonces muchos de los chicos tenían que desistir de seguir estudiando o tener que ir hasta Capital, viste, con todo lo que eso implica, o a otros distritos como San Miguel o La Matanza, etcétera. Fuimos a la Comisión de Educación del Congreso Nacional, pasamos, fuimos a diputados, la sesión muchas veces se cayó, fuimos al Senado y finalmente el 27 de septiembre del 2023 logramos que salga sancionada la ley de creación de la Universidad Nacional del Delta. Una decisión política, ¿no? De Exactamente. Sergio Massa Sí, el proyecto lo presenta Sergio Massa en su momento cuando era presidente de y la la, Cámara de y Diputados. la diputada Alicia Alicia Aparicio. Aparicio, exactamente. En el 2020, después pierde estado parlamentario y después lo vuelven a presentar ambos diputados y empujamos muchísimo con todos, con Malena, con Juan Andreotti, con Ariel, digamos, toda la región empujando para que salga. Finalmente salió. Nosotros tuvimos durante el 2024 una situación muy particular, digamos, en donde, bueno, se hizo pública y todos sabemos de la pelea del gobierno nacional con el sistema universitario nacional, en donde las universidades de reciente creación, bueno, no escaparon a esa realidad y de hecho tuvimos un juicio muy importante con el Estado y de hecho si lo buscan lo van a encontrar. Pero después de mucho pelear, la justicia nos terminó dando la razón y pudimos poner en marcha la universidad. Y el lunes pasado, si mal no recuerdo, empezamos las clases con 1.500 inscriptos de casi 11 carreras, me parece, si mal no recuerdo. Así que estamos muy contentos por haber arrancado, por tener Es el primer cuatrimestre, ¿no? Que arranca. Exactamente, empezó el curso de preparación universitaria, que es el CPU, que es como el curso nivelador, entre comillas, para todas las carreras. Y después tenemos el ciclo de complementación para docentes, que esas sí ya arrancaron directamente, porque bueno, ya vienen con un título previo, digamos. Bien, en tu recorrida, ¿qué te deja la gente? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene o el mensaje? Algo aclaraste al principio, pero me gustaría profundizar un poquito más. Mirá, hay un poco de todo. Digamos, yo noto que la gente la está pasando muy mal realmente. Eh, digamos, la gente está muy abandonada. Me pide mucho que recorra, que vaya, que los visite, que los salude. Eh, los jubilados que están sin sus medicamentos. Las familias que tienen algún integrante con algún tipo de discapacidad están muy preocupadas, sobre todo porque hay muchas escuelas especiales que como el gobierno no les manda los fondos correspondientes, tienen que cerrar. Muchas personas, muchas familias que tienen algún miembro con adicciones, que como el Cedronar tampoco transfiere los fondos que corresponden, no pueden prestar los servicios que venían prestando. Digamos, todas instituciones que son muy importantes para la comunidad y que nada tienen que ver con el ajuste a la casta que habían prometido en campaña, pero que bueno, lamentablemente hoy esas familias se ven en un encerrón de angustia, porque además el trabajo no alcanza, digamos, la gente pareciera que trabaja mucho más, tiene 2, 3, 4 trabajos, pero la plata le rinde cada vez menos. Entonces hay mucha angustia, mucha preocupación. Perdóname, Sí, sí, ¿pensás que sí. se va desarrollando un hartazgo? Sí, sí, claro, sí, claro. De hecho, me he encontrado con mucha gente que ha votado de buena fe a Milei y al gobierno, que está totalmente arrepentida, que no entiende lo que está viviendo, que no puede creer lo que está viviendo, y que bueno, digamos, yo lo que le digo a todos ellos es que la mejor manera de poner un límite a todo lo que estamos viviendo es ir a votar el 7 de septiembre a Fuerza Patria, que
Es la única fuerza que le puede ganar a Milei, y no solo eso, sino que además poder tener la fuerza legislativa para que en estos 2 años que le quedan de gobierno a Milei, poder tener los legisladores necesarios para frenar, así como sucedió con lo de los jubilados, con lo del Garrahan, con lo de las personas con discapacidad, digamos, poder ponerle un freno. Con los medicamentos. Bueno, con los medicamentos, poder poner un freno realmente a estas iniciativas y a un gobierno que, digamos, poco le importa la institucionalidad y que gobierna por decretos, digamos. Cuando, O vetos. cuando te ven tan joven, ¿pensás que eso les inspira un poco de esperanza? Porque Sí, muchos dicen, uff, otra vez, volvió este, o volvió el otro con más pelo, con menos pelo. hay como una cuestión eh, de familiaridad, digamos. Muchos me dicen, sos como mi hijo, como mi nieto. Entonces, digamos, yo entiendo que además genera como una cosa de alegría, de esperanza, de volver a creer, de que no está todo perdido. Y a mí eso no solo me motiva muchísimo, sino que es como que me da fuerzas para seguir. Es una campaña que son 40 y pico días, es un poco corta, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados, pero la verdad que le ponemos un empuje de sol a sol. Quisimos una campaña distinta. ¿Cómo te va con las urnas que pones? La verdad, empezaron, digamos, la gente tiene muchas cosas para contar. Eh, Funcionó muy bien, la gente se acerca y escribe mucho, pero la gente, digamos, cuando uno tiene muchos problemas, los quiere contar, digamos, sea un psicólogo, un amigo, un familiar, tiene necesidad de hablar. Y además hoy nos termina pasando que hay mucha gente que quiere hablar de lo que le pasa y no tiene con quién. Por eso nosotros también quisimos hacer una campaña distinta, ¿viste? Sin actos grandes, sin esas cosas que solemos ver en otro tipo de campañas o en otros momentos de la sociedad. Nosotros quisimos caminar, escuchar, ver cómo está la gente. eh, yo sé que eso después generó como mucha eh, o críticas, pero la verdad es que yo creo genuinamente que es la mejor manera de hacer campaña y en este momento tan angustiante, escuchar a la gente. Sobre todo porque además hay gente que no tiene con quién hablar. ¿Crees que estas elecciones legislativas tienden de alguna manera a nacionalizarse? Mira, si querés no te hablo de mi opinión, te digo qué es lo que estoy viendo en las otras provincias y un poco, si se quiere, con eso predecir lo que va a pasar también en la provincia de Buenos Aires y en Tigre. Yo creo que vamos a tener baja participación y creo que quienes se van a acercar a votar somos las minorías que estamos más politizadas o quienes más nos gusta, ¿no? La participación democrática y acercarse a votar. Entonces creo que naturalmente va a estar polarizado porque vas a tener un sector muy intenso a favor y un sector intenso en contra, ¿viste? Todas las otras expresiones es gente que a lo mejor no encuentra la motivación necesaria para acercarse a votar, ¿viste? Entonces dice, no, no voy a votar, no sirve de nada, me cagaron tantas veces, ¿viste? Pero bueno, supongo que entre toda la política, tendremos que volver a enamorar o volver a construir la confianza, ¿no? Con hechos, sin tanta palabra, más con hechos, más en silencio, más con bajo perfil, más con humildad. ¿eh? Y de a poquito, como cuando uno se pelea con un amigo, como cuando uno se enoja con alguien, bueno, de a poquito, con un gesto, y volver a revincular la política con la gente y volver a construir la representatividad en estos momentos de comunicación, en estos momentos de redes sociales, donde te cambia todo, Ujú. todo te cambia. La última, Seba, Sí. ¿cuál de cara ya estamos a muy pocos días, al 7 de septiembre, que van a ser las elecciones, cuál es el mensaje para, en este caso, para el vecino de Tigre? Eh, Yo creo, a todos los vecinos de Tigre, por supuesto que nos están escuchando, que esta elección es muy importante eh, para ponerle un freno a todo lo que estamos viviendo por parte del gobierno nacional, para ganar la Milei en la provincia de Buenos Aires en Tigre y sobre todo para poder tener fuerza para estos 2 años siguientes del gobierno nacional o del gobierno de Milei que le toca por mandato, eh, frenar las
las iniciativas o las cosas con las cuales no estamos de acuerdo, que yo a la gente no le tengo que explicar nada de lo que vive, porque todos ya lo saben y lo tienen más que claro. Pero lo que sí es importante es que el 7 de septiembre nos acerquemos todos a votar, porque estoy muy convencido de que Fuerza Patria va a ganar en la provincia de Buenos Aires y en Tigre, y es por eso que tenemos que ir y a ganar. ¿Eh? Gracias, Seba. No, gracias a vos, Dani. Sebastián Rovira es el primer candidato a concejal de Fuerza Patria en Tigre, pasó por Desde el Medio. 12 del mediodía, 46 minutos, ya volvemos.